Hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Rosales. Él es ingeniero en electrónica con especialidad en acústica, con experiencia de 15 años. Se ha desempeñado en la industria de la producción de televisión desde microfonista, operador de audio, director técnico, soporte técnico, desarrollador de proyectos, hasta la posición que desempeña actualmente como arquitecto de soluciones en Ross Video para América Latina. Eh, Antes de darle paso a Jorge, quiero recordarles que ahí está el módulo de preguntas, ahí pueden dejarnos todas sus dudas durante la presentación y al final serán resueltas una por nuestro invitado. Jorge, ahora sí, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Muchas gracias, Richard. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio para que Ross presente sus soluciones. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es la plataforma hiperconvergente. Pero antes de eso, me gustaría brevemente dar una introducción para aquellos que no conocen a la compañía, a Ross Video. Entonces, Ross Video es una compañía canadiense que se dedica a producir equipos para la producción en vivo de video. Básicamente el nicho en el que ha estado la mayoría del tiempo Ross ha sido la televisión o el mercado broadcast. Sin embargo, en los últimos años, pues ha tenido la oportunidad de expandir sus soluciones, sus productos a muchos verticales, ¿no? Como pueden ser desde los conciertos, las iglesias, por supuesto continuamos en las televisoras, un poquito de audio, últimamente las pantallas LED, las cámaras robóticas, etcétera. Hay, hay diferentes soluciones ya en ROS, pero lo que nos mueve en ROS pues es la pasión por la producción en vivo, ¿no? Eso es lo que mueve a toda la compañía para crear la tecnología, soluciones y los servicios que nos van a ayudar en la producción en vivo. Entonces, ahora ya no solamente es la industria broadcast, sino todo lo que sea producción en vivo. Desde este punto de vista, pues Ross cuenta con una posición única en la industria, ya que tenemos una gran amplitud y profundidad del portafolio, ¿no? Que iremos viendo poco a poco en esta presentación como un resumen, ya que nos enfocaremos a una solución, pero como podrán ver ustedes a lo largo de la presentación, esta solución precisamente trata de la unión de diferentes verticales y diferentes soluciones, ¿no? El objetivo final de ROS, pues es ayudar a nuestros clientes a desarrollar sus producciones, a desarrollar los objetivos que tengan a la vista, pues implementarlos con alta eficiencia y alto impacto. ROS ahora ha crecido mucho. Tenemos básicamente ahora 19 soluciones diferentes que fueron adquiridas a través de otras compañías con la idea de complementar lo que en algún inicio Ross se dedicaba a hacer, que eran los switchers de video, los switchers de producción o los Vision, como se conocen muchas televisoras. Entonces, complementando esa primera solución que ofrecía Ross, ahora tenemos gráficos, cámara robótica, servidores de video, procesadores de imagen, pantallas LED y la última adquisición, como pueden ver en este gráfico por acá abajo, es el Spider Cam, ¿no? Que es una cámara como lo que se conoce como cable cam. Estas que han visto en los estadios, ¿no? Para hacer producciones en vivo. Todas estas soluciones y adquisiciones que a lo largo de 14 años se han ido integrando a la compañía Ross, están enfocadas, lo repito nuevamente, en la producción en vivo. Eso no quiere decir que podamos de igual manera implementar alguna solución en algo que no sea en vivo, ¿no? Los mismos switches se ocupan muchas veces, la mayoría de las veces, para hacer grabaciones. Entonces, en general es para la producción. Este grafiquito es básicamente para que dimensionemos un poco lo que es Ross, el tamaño de la compañía. Ahora tiene 20 oficinas a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 100 países y cubrimos 9 verticales básicamente. Pueden ser más, podrían ser un poco menos, depende de cada cliente lo que quiera solucionar. Eh,
lo que quiera hacer en su producción. Ahora somos más de 1,300 empleados, así que ROS ha crecido bastante y se ha mantenido muy firme a lo largo de los últimos 28 años con un crecimiento sostenido. ROS básicamente en este momento podemos hablar en 3 bloques en los que se enfoca ROS para el desarrollo de sus soluciones y tecnología. Y básicamente esos 3 bloques siempre estamos enfocados y estamos conducidos por los clientes, ¿no? Lo que los clientes necesitan resolver, nosotros siempre estaremos en ROS dispuestos a ayudarlos con nuestra innovación tecnológica para hacer la implementación de sus soluciones. Entonces, esos 3 rubros o 3 bloques en los que ahora está enfocado ROS es la conectividad, que básicamente la conectividad estamos hablando de todo el hardware al que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en la industria broadcast, pero ahora con algunos nuevos estándares. Esos nuevos estándares como el ST2110, relativamente nuevos porque la mayoría de compañías comienzan a involucrarse y a meter cada vez más en sus proyectos estos estándares, aunque ya tienen bastante tiempo en el mercado. Entonces, la conectividad tratamos básicamente del hardware y de la forma en que, como la palabra lo dice, conectamos, interactuamos entre ese hardware y por ende, pues el software que corre dentro de ese hardware. Entonces, básicamente la conectividad hablamos del SDI en 12G, el IP y el streaming, ¿no? Con los estándares que eso implica manejar. El segundo bloque en el que estamos enfocados ahora en las soluciones y tecnología en ROS es el procesamiento, perdón. Y el procesamiento a su vez lo podemos subdividir en 3 grandes grupos, que es el CPU, el GPU y el FPGA. Entonces, el CPU básicamente pues son las computadoras, los servidores que necesitamos emplear para implementar nuestras tecnologías y nuestras soluciones. El GPU se ha convertido en los últimos años en algo muy importante, que es el procesador que se encarga de hacer todo el trabajo en cuanto a gráficos se refiere dentro de un servidor o dentro de una computadora. Ahora los gráficos pues es algo que manejamos a diario, desde esta presentación que están viendo hasta gráficos muy avanzados como realidad aumentada, realidad extendida, etcétera. Entonces, ese procesamiento necesita su propio chip, su propio hardware con el poder necesario para hacer lo que el cliente esté demandando en ese momento. Y el tercer subbloque de procesamiento son los FPGAs, que básicamente es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, en la tecnología de hiperconvergencia. Lo que estamos hablando es básicamente una tecnología basada en FPGAs que lo que nos permite es una gran flexibilidad, lo que nos permite es poder programar básicamente lo que queramos y conectar el hardware que sea necesario para interactuar con el mundo físico, es decir, con entradas y salidas. Entonces, cuando conjugamos estas 3 piezas de procesamiento, pues tenemos servidores, equipos, frames muy poderosos, ¿no? Y el tercer bloque en el que nos concentramos ahora en ROS es cómo implementamos los 2 bloques anteriores. Si ya tenemos la conectividad, que es la interacción con el mundo externo, el procesamiento, que es el mundo interno de los servers, cómo están funcionando internamente. Ahora, ¿cómo lo implementamos con nuestros clientes? Pues las 3 formas más comunes y las más demandadas hoy en día es la más antigua, por decirlo de alguna forma, y la más conocida, que es on-premises, que básicamente es instalar en la televisora, en los racks del cliente, en los estudios, en las cabinas, es decir, instalar físicamente todos esos equipos en la casa del cliente, es decir, en sus propias instalaciones. Después tenemos el modelo híbrido, que es una combinación de tener instalado en algún lugar físicamente, en algún rack, en algún estudio, los equipos, pero al mismo tiempo ofreciendo conectividad hacia la nube. Ojo, aquí es bien importante que como nube no siempre entendamos internet, ¿no? Nube puede inclusive ser un rack independiente en la misma instalación del cliente, pero al que tenemos acceso desde diferentes servidores de diferentes clientes.
Esos accesos los podemos hacer de manera local en la misma instalación o desde cualquier lugar, que sí nos puede ayudar siempre el Internet a tener ese acceso, pero nube no siempre significa Internet. Nube básicamente estamos hablando de compartir recursos. Y el tercer modelo es solamente la nube. Entonces ahí, perdón, el servidor está en algún lugar que muchas veces nosotros como usuarios ni siquiera nos enteramos dónde existen esos equipos físicamente. Simplemente accesamos, tomamos los recursos que necesitamos, hacemos nuestra producción y terminamos. Entonces, estos son los tres modelos más comunes. Seguramente veremos aparecer algún otro modelo conforme se vaya actualizando también la tecnología. Entonces, básicamente estos son los tres bloques en los que Ross tiene expertise para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones y la mejor tecnología. Entonces, ahora sí, después de esta breve introducción a lo que hace Ross y lo que es Ross hoy en día, vamos a hablar del tema de hoy, que es la plataforma hiperconvergente de Ross, que básicamente hablamos de nuestra plataforma que se llama Ultrix. Ultrix, como muchos de ustedes deben de saber, es nuestra matriz, de ahí viene el nombre, las últimas 4 letras vienen de matriz, y pues de que es un equipo, una solución, una plataforma bastante poderosa. Este Ultrix nació como una matriz solo de video y audio, y con el paso del tiempo se ha ido desarrollando bastante, y esto es debido y gracias precisamente a esos 3 bloques de los que hablamos, principalmente a los 2 primeros, que es la parte de conectividad y la parte del procesamiento interno. Los FPGAs nos han permitido extender la funcionalidad de esta plataforma y sigue, día con día se sigue desarrollando y sigue aumentando su capacidad. Entonces, ¿qué es una plataforma hiperconvergente? ¿Qué es un dispositivo hiperconvergente? Para que vayamos teniendo claro el concepto, que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que es la plataforma de Ultrix. Nosotros convivimos con la hiperconvergencia, es un término que se ocupa generalmente en tecnologías. Y básicamente se trata de cualquier dispositivo que hace más de una función al mismo tiempo. Entonces nosotros estamos en contacto con nuestro móvil a diario, todo el tiempo lo traemos en la mano o en la bolsa. Y este es el dispositivo más famoso que tenemos ahora en la vida cotidiana, ¿no? Es el smartphone, el móvil, el teléfono celular. Este dispositivo nació como tal solamente como un dispositivo que podía hacer llamadas, ¿no? Cuando avanzó un poquito su tecnología, pudimos entonces recibir mensajes también. Pero con el paso del tiempo, pues se ha ido mejorando la calidad de su pantalla, sus interfaces ahora ya son táctiles, nos ofrecen el acceso a Internet, podemos tener un dispositivo multimedia en el bolsillo, ¿no? Podemos estar escuchando música, viendo videos, recibiendo un streaming, perdón, jugando en la misma plataforma, inclusive lo podemos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí en esta listita pues viene una serie de cosas de un dispositivo que comenzó con una función muy específica, como a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando. Entonces, esto ha sido igualmente gracias al desarrollo del hardware y del software, pero algo muy importante en los dispositivos hiperconvergentes es que el software de ese dispositivo nos va a permitir actualizarlo en el momento, perdón, que queramos, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros teléfonos móviles, en nuestro smartphone, si nosotros revisamos los teléfonos de otras personas, no todos tenemos las mismas aplicaciones, aunque usemos la misma plataforma, ¿no? Entonces, la plataforma en este sentido puede ser, ya sea que ocupemos los iPhones con el iOS o que ocupemos una plataforma como la de Google o como la de Android. Estas 3 plataformas son diferentes entre ellas, pero al mismo tiempo nos ofrecen muchas cosas similares. Y la cosa que nos ofrecen es que pues podemos instalar inclusive el mismo software para las 3 diferentes plataformas, ¿no? El software que estamos ocupando aquí hoy, por ejemplo, para conectarnos, un software para juntas remotas, yo lo puedo tener instalado en las 3 plataformas
diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo tener reproductores diferentes de acuerdo a los servicios que me ofrece esa plataforma. Es decir, por ejemplo, el iOS me ofrece su servicio de música por streaming de Apple, que no lo puedo tener con las mismas garantías y precios en otro teléfono. Yo lo puedo contratar en Android, sí, pero probablemente la plataforma no tenga el mismo soporte nativo que tiene Apple, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver las diferencias de plataformas, pero siempre estamos hablando del dispositivo hiperconvergente, en este caso del smartphone. Entonces este dispositivo al que estamos tan acostumbrados es la definición de hiperconvergencia, ¿no? Hace un montón de cosas. Sin embargo, no es lo único que tenemos en la vida cotidiana. Ya también tenemos los Smart TVs, refrigeradores, lavadoras, etcétera, que ya no solo hacen la función para lo que fueron diseñados en sus inicios, ¿no? Ahora una televisión ya podemos hacer también el streaming, podemos navegar en internet, podemos proyectar infinidad de cosas. Ya hace más que solo una función. Entonces, la definición de hiperconvergente, si nosotros la buscamos en el diccionario, pues básicamente hiper significa o denota exceso o exageración, ¿no? Entonces aquí, si empezamos a desmembrar un poco el significado de la palabra, pues hiperconvergencia, perdón, básicamente es la exageración o la unión de varias cosas en un mismo dispositivo, en este caso hablando de tecnología y en el caso de broadcast. Entonces, básicamente aquí tenemos la división de la palabra en sus dos componentes, hiper y converger. Básicamente es exagerar la unión de dos o más cosas. En cuanto a la tecnología broadcast, quise poner esta plantilla con un poco más de letras. Disculpen que haya un poco más de letras aquí, pero es importante que definamos estos 4 conceptos que tienen que ver ya con nuestra industria del broadcast, ¿no? Con lo que estamos hablando aquí. Entonces, el dispositivo hiperconvergente, pues básicamente es el que combina varias funciones de productos que anteriormente ya conocíamos en la industria broadcast. Pueden ser los switches, distribuidores, frame synchronizers, multiviewers, etcétera, en un solo equipo, en un solo paquete, ¿no? Y ese paquete lo vamos a definir a través del software. Idéntico que un celular, yo puedo decidir qué instalar y qué no instalar. Luego tenemos lo que llamamos producción fragmentada, y básicamente estamos hablando de que el procesamiento que necesitamos para hacer nuestra producción en vivo lo podamos dividir entre diferentes plataformas. Entonces, ojo aquí, aunque tenemos un dispositivo hiperconvergente capaz de hacer un montón de cosas en un solo hardware, también ese dispositivo nos permite hacer una sola función e ir agregando más dispositivos similares a él para juntar el poder de procesamiento de todos. Entonces aquí estamos hablando en la hiperconvergencia no solamente de un dispositivo, sino de una plataforma en la que yo puedo conjuntar los dispositivos para sumar el poder de procesamiento. Eso básicamente es con el objetivo de tener y al final, en términos económicos, pagar solamente por lo que estoy ocupando y por lo que necesito. Y en el momento en el que yo necesite más poder, ir agregando los dispositivos, el software, licencias, etcétera, que yo necesite en ese momento. Después tenemos el enrutamiento distribuido o centralizado. El centralizado es al que básicamente estamos acostumbrados en la mayoría de televisoras, es el enrutamiento clásico, por nombrarlo de alguna manera, y consiste básicamente en tener un core, un enrutador core central, en donde vamos a recibir y enviar todas nuestras señales de audio y video. Y el distribuido básicamente es partir ese core que ya estamos acostumbrados, dividirlo en diferentes hardware y software, y distribuirlo físicamente en nuestras instalaciones, ya sea en corta o larga distancia, y después podemos o no unirlo a un core central. Entonces, ahí cuando estamos hablando de enrutamiento distribuido, también vamos a hablar de dos términos que se llaman blocking y no blocking. Básicamente, blocking es cuando nosotros estamos ocupando
recursos de ese enrutador core o de todos los dispositivos que están a su alrededor, y al tomar esos recursos minimizamos un poco la conectividad de ese equipo. Es decir, que tomamos entradas y salidas para interconectarnos con los demás equipos. Ejemplo, si yo tengo un enrutador de 64 por 64 señales, puedo tomar la mitad, 32 por 32, solamente para comunicarme y enviar señales entre los otros equipos. Ahí estoy bloqueando la capacidad principal de 64 por 64, la estoy bloqueando a la mitad para poder interconectarme. Cuando hablamos de no blocking, si yo quiero mantener esa matriz original de 64 por 64, pero además quiero tener las 32 rutas para comunicarme con video y audio con otros dispositivos, pues lo que tendría que hacer es tener ese core central de 64 más 32. Entonces, ahí estaríamos hablando de 96 señales en el central, y mi diseño que comenzó en 64 por 64 ya no sería blocking, porque tengo comunicación con mi alrededor y además tengo libres mis 64 por 64. Entonces, básicamente todo se trata del diseño inicial, cómo lo comencemos a realizar. Para hablar de blocking o no blocking, básicamente es bloquear o no los recursos con los que comenzamos a hacer un diseño. Después, el concepto de top of the rack. Básicamente se trata de hacer un enrutamiento distribuido. Normalmente es blocking, no necesariamente, pero normalmente es blocking. Y básicamente aquí hablamos de un rack aislado que puede funcionar por sí solo. En ese rack podemos tener uno o varios equipos, dependiendo de la tecnología que estemos usando. Y la idea del top de rack es que ese rack pueda funcionar, nos pueda ofrecer una solución por sí solo. Ejemplo, el control room de una televisora, ¿no? De un estudio. Entonces, ese rack por sí solo puede ofrecernos el switcheo de producción, el audio, la matriz necesaria para hacer los enrutamientos a los auxiliares, los multiviewers, la distribución y todo lo necesario puede estar autocontenido en ese rack. De esta manera podemos tener varios racks en una sola instalación, y después la interconexión entre esos racks es lo que vamos a llamar tie lines. Entonces, son nuestras líneas de interconexión. Entonces, cuando nosotros tenemos esas líneas de interconexión, empezamos a hablar de nuestro enrutamiento distribuido, básicamente de compartir los recursos en cuanto a video y audio se refiere. Entonces, estos 4 conceptos son la base para entender la hiperconvergencia. Entonces, una vez que tenemos en mente estos conceptos, podemos hablar de nuestra plataforma Ultrix hiperconvergente, en donde vamos a tener un hardware que nos va a permitir hacer múltiples cosas, ¿no? Entonces, lo primero y la idea base de esto es maximizar el rendimiento. ¿Por qué tenemos que maximizar el rendimiento? Para que tengamos una plataforma y una solución costo eficiente. Es decir, yo puedo tener una plataforma Ultrix populada con todas las licencias, todo el hardware, pero se va a poner bastante cara. Y si yo voy a hacer una producción pequeñita, 4 cámaras con 2 auxiliares, 2 servers y nada más, pues a mí como cliente no me va a convenir tener una plataforma tan grande. Entonces aquí la idea es maximizar el rendimiento usando lo que necesitamos. Entonces, como pueden recordar en los primeros slides que les presenté hoy, la primera parte es la interconectividad. ¿Cómo voy a interactuar con esta caja y con el software y el procesamiento que tiene internamente? Entonces, tenemos las entradas y salidas en 12G. Toda esta plataforma de Ultrix, internamente el hardware es 12G, aunque eso no quiere decir que no podamos trabajar desde 1.5G hasta el 12G, pasando por el 3 y el 6G. Entonces, el diseño, lo que hay que tener en cuenta es 12G. Todo su hardware es 12G ya. Entradas y salidas en SDI. Pero también tengo opciones para agregar fibra óptica y entradas y salidas HDMI. Es decir, aquí ya incorporamos una tecnología por SFP
para tener más interconectividad y poder ahí tener más enrutamiento de señales. Después vamos agregando cosas y procesamiento. Mucha de la tecnología que ya está presente cotidianamente en el mundo del broadcast no necesariamente trabaja en 12G, aunque sí trabaja en 4K. Y esto viene de esa tecnología del Q2SI o del Quad-Link, que es una tecnología anterior, aunque se sigue usando bastante. Y por eso necesitamos en nuestra plataforma de Ultrix hiperconvergente pues tener disponible esa funcionalidad. Esa funcionalidad la conocemos como Gearboxing. Y básicamente se trata de que yo pueda conectar 4 señales a través de mis entradas y procesarla internamente en el hardware, en mi plataforma Ultrix, como si fuera una sola señal. Y esa señal, pues normalmente es de una resolución 4K. Entonces yo puedo ingresar con 4 cables a mi plataforma Ultrix, procesarlo y puedo entregar a la salida de la misma manera, 4 cables, o bien utilizar el gearboxing y entregar un solo cable en 12G. Entonces yo puedo recibir 4 3G, 4 vías, 4 cables y entregar una sola vía 12G a la salida. O bien puedo también hacer el procesamiento inverso. Puedo recibir una sola señal, un solo cable a la entrada en 12G, utilizar mi procesamiento de gearboxing y entregar 4 salidas, 4 caminos, 4 cables en 3G en mi salida. Importante, una vez que yo tengo esas entradas, sea 1.5G, 3G, 6G, 12G, para ocuparla o no en gearboxing, una vez que están dentro de mi plataforma Ultrix, para la plataforma es una señal de audio y video. Es decir, que no me importa, a la plataforma no le importa si entró por SDI, si entró por fibra, si entró por HDMI, si el audio entró embebido o entró por alguno de los SFPs. Una vez que está dentro del procesamiento, es una señal eléctrica en la cual se va a encargar de hacerle lo que el cliente le programe o le requiera y entregarle igualmente a la salida. Eso nos da la capacidad en esta plataforma de poder entrar en cualquier formato y poder salir en cualquier formato. Ejemplo, si yo entro en SDI, puedo salir en HDMI con exactamente la misma señal. Si yo entro en fibra óptica, puedo salir en la misma fibra óptica o en SDI, no importa porque lo estoy procesando y yo selecciono el tipo de salida que quiero tener. Después agregamos del gearboxing, podemos embeber y desembeber audio. Tenemos conectores MADI. Entonces yo puedo traer una entrada en SDI de video sin audio o con audio. Es indiferente al procesamiento. Simplemente lo programo para decirle, mira, la señal 1 de video le voy a embeber los canales 15 y 16 de mi matriz de audio en MADI. Entonces yo ruteo básicamente los audios hacia esa señal y a la salida tengo una señal compuesta de video con unos audios completamente diferentes. Entonces tenemos esa capacidad de embeber y desembeber. Ahora, el otro ejemplo, si yo entro con mi señal SDI con 16 audios y a la salida tengo mi conector MADI, yo puedo enrutar el video a cualquiera de mis salidas, pero al mismo tiempo puedo tomar cualquiera de esos 16 canales y enrutarlos por mi conector que es solamente de audio. Entonces, ahí estoy desembebiendo esos conectores. Y como vamos a ver enseguida, voy a tener también la oportunidad de hacerle procesamiento al audio, no solamente embeberlo y desembeberlo, sino procesarlo. Como parte de este procesamiento de entrada y salida, también tenemos sincronización y tanto en video como en audio. A la entrada y a la salida tenemos lo que llamamos un Clean and Quiet Switch. Esto es bien importante para los clientes que quieren ocupar las salidas de Ultrix como una matriz de master control o como una matriz de transmisión.
muchos de los clientes que ya están ocupando esta plataforma o que seleccionan esta plataforma es porque la están ocupando como un backup en el Master Control. Es decir, que a la salida ustedes pueden switchar las señales de video sin que noten ningún ruido en el audio, ni ningún brinco o ningún glitch en el video. Entonces, esta función de procesamiento es bien importante. Y a la entrada, si recibimos alguna señal satelital, alguna cámara manual de esas que van al hombro, que no tienen una entrada de referencia, yo las puedo conectar a mi plataforma Ultrix y asignarles un frame synchronizer para que no tengamos problema de referencia en la plataforma. Esta plataforma también, tanto en la entrada como en la salida, la podemos ocupar como un gateway cuando hablamos de soluciones en IP. Cuando hablo de IP, estoy hablando del SMPTE de la norma 2110. Entonces, además del SDI, de la fibra, perdón, el HDMI, el MADI, podemos ocupar nuestra plataforma Ultrix con 2110. Entonces, la misma idea que les platiqué hace un momento de entrar en SDI y salir por HDMI o por fibra, aplica para el estándar 2110. Yo puedo ingresar mis señales en 2110, procesarlas internamente una vez que están dentro de mi matriz, dentro de mi plataforma Ultrix. Es una señal eléctrica de audio y video, la proceso y a la salida yo puedo tener esa señal que originalmente entró en 2110, sacarla por SDI, fibra, HDMI, MADI o respetar el mismo estándar y sacarla por 2110 de la misma manera. Entonces, muchas veces ocupamos, como viene aquí en el gráfico, este estándar como gateway, es decir, como un convertidor, un procesador. Entonces, la plataforma Ultrix, como veremos al final de la presentación, tiene diferentes tamaños de matriz y en el tamaño más pequeño puede ser una solución bastante costo eficiente para tener un gateway que solamente nos haga esa conversión de 2110 a la entrada y a la salida. Dentro de nuestra plataforma Ultrix también tenemos los multiviewers, ¿no? Es decir, todo está integrado internamente. Podemos asignar salidas a multiviewer y cada una de esas salidas puede tener 100 pips, es decir, 100 cajitas con 100, perdón, con 100 diferentes videos. Y esos videos pueden ser cualquier entrada o cualquier salida de nuestra plataforma. No importa si está en la entrada 1 o en la entrada 100, yo la puedo monitorear en el multiviewer que lo requiera. Esos multiviewers los podemos sacar de la misma manera por SDI, por fibra, por HDMI o bien por 2110 para monitorearlos donde sea necesario. La nueva incorporación que tiene menos de un año que la presentamos en ROS es una tarjeta que se llama SDP y básicamente es una tarjeta que nos va a permitir tener un switcher de producción integrado en nuestra plataforma hiperconvergente. Entonces, como este tipo de soluciones, ustedes van a ir viendo que pueden ir apareciendo nuevas actualizaciones en Ultrix cada vez. De repente va a aparecer una nueva función de audio, a lo mejor alguna función ahí que no esperábamos de alguna otra solución. Entonces, de esa manera apareció este Blade también, que fue a través precisamente de los FPGAs, el poder que tienen esos circuitos, que se pudo instalar el software de un switcher de producción. En este caso se instaló el de Acuity y el de Carbonite. Entonces, esas plataformas de producción a las que ya conocíamos, que teníamos en ROS, ahora se agregaron a través de una sola tarjeta que ocupa un solo slot en nuestra plataforma físicamente. Y entonces ahí ya tengo el software de ese switcher de producción. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo ahí? Bueno, que tengo acceso a la matriz, a las entradas y salidas. Entonces yo puedo tener Acuity o Carbonite dentro de eso. Como pueden ver aquí en el dibujo del procesamiento interno, aparece justo al centro del dibujo y es porque
precisamente el Acuity y el Carbonite se están aprovechando de las cualidades de la plataforma, es decir, del procesamiento de entrada y salida, y lo ponen disponible para esos switchers de producción. Entonces, ahí es una funcionalidad más para la plataforma hiperconvergente. Después tenemos una mezcladora de audio. Les comentaba hace rato que podíamos hacer más cosas con el audio, no solamente embeberlo y desembeberlo, sino que yo puedo enrutar esos canales de audio de mi entrada hacia una mezcladora de audio y hacer esos 6 procesamientos que aparecen ahí en el dibujo, que es un delay, ecualizador, la misma mezcla, comprimir y limitar. Entonces, un ejemplo, yo puedo traer 5 canales de mi entrada 1 SDI, luego tomar 2 canales de alguna fibra óptica y luego tomar 3 canales de una entrada 2110 con un total de 10 canales, mezclarlos con esta mezcladora de audio. Yo puedo nivelarlos al nivel que sea necesario, cada uno de esos canales, ecualizarlos, hacerles el procesamiento y obtener a la salida una señal estéreo que voy a embeber en cualquiera de mis salidas, no importa el formato en el que esté trabajando. Yo puedo salir inclusive solamente por MIDI, solamente audio, con un par estéreo donde ya tengo la mezcla de esas 10 señales. Y obviamente voy a tener mi interfase gráfica para estar controlando esos niveles en el momento que yo lo crea necesario. Entonces, esto es, en resumen, este cuadro es cómo nosotros maximizamos el rendimiento. Ojo, aquí nosotros nunca ofrecemos una plataforma Ultrix a full. Nosotros siempre estamos contentos de que los clientes quieren ocupar todas las opciones, pero lo ideal es que siempre estemos trabajando con lo que nuestros clientes necesitan. Si nuestro cliente solamente va a trabajar en SDI en 16 por 16 señales, bueno, se ofrece una plataforma Ultrix pequeña con una tarjeta o 2 tarjetas y se acabó. No se ofrece nada más. En términos económicos, hacemos maximizar el rendimiento a la solución del cliente y conforme a su proyecto en términos económicos. Entonces, aunque tenemos todas estas opciones, no es necesario que sean empleadas todas en una primera instancia. Se pueden ir agregando poco a poco y como las vayamos ocupando. Este es un ejemplo de cómo se vería un Ultrix. En este caso es el modelo FR5. Cómo se vería con tarjetas de diferentes modelos. Es decir, aquí tengo acá arriba donde estoy subrayando ahí en amarillo, es una tarjeta en HD BNC. El HD viene de High Density, es decir, que son conectores más pequeños para que podamos establecerlos en un espacio pequeño, podamos establecer un tamaño de 16 entradas por 16 salidas. Entonces, ojo ahí con los términos, el HD no es de alta definición. Recuerden que esto es 12G. Es de high density, ¿no? De concentración alta de conectores para que podamos tener una matriz más grande. Después, la placa que sigue a continuación por debajo de esa es una placa SDP, como lo pueden ver ahí está su nombre. Y ahí voy a instalar por software, en la misma placa yo puedo decidir si instalo un software de switcher de producción Acuity o Carbonite. Inclusive, como pueden ver en este ejemplo, yo tengo 3 placas SDP. Esas 3 placas podrían ser todas Acuity o podrían ser Carbonite o pueden ser una combinación de ambos. Es decir, yo puedo tener una placa en Carbonite y 2 placas en Acuity. Yo puedo combinar los switchers. Esto quiere decir que tengo switchers independientes. Un ejemplo práctico puede ser que yo pueda asignar el Acuity para la producción de noticias en vivo, de deportes o la producción que yo tenga. Y puedo tener un Carbonite para estar manejando mis pantallas en el foro o donde están mis conductores. Si tengo una pantalla LED de gran formato, yo podría tener aquí mi placa de Carbonite con mis mini bancos controlando esas pantallas. Es decir, yo lo puedo
dejar como un procesador de pantalla LED mi Carbonite dentro de esta misma electrónica. Una vez que no necesito controlar esas pantallas, puedo tenerlo como un switcher de backup, un switcher secundario para una transmisión secundaria, un clean feed, etc. Entonces yo puedo combinar. Después volvemos a tener una placa de SDI, lo que agrega más entradas y más salidas. Y después tengo una placa de IP. Entonces ahí ya tengo placas de switcher de producción, tengo placas en SDI en alta densidad, tengo placas de IP y hasta abajo de la electrónica de nuestra plataforma Ultrix tengo dos placas de SFPs de fibra óptica. Entonces yo puedo combinarlo, puedo tener todo en BNC, todo en fibra, todo en IP. Puedo prescindir del uso de los switches de producción, puedo hacer cualquier combinación. ¿Qué está incluido de fábrica en esta plataforma? Incluimos lo que es el Ultrimix. El Ultrimix básicamente es la función que nos va a dejar embeber y desembeber. Simplemente yo hago mi cuadro, hago mi matriz, mi base de datos de entradas y salidas y en ese momento puedo embeber y desembeber audios. Y el UltraClean que me va a permitir tener clean and quiet y no tener brincos en el video ni ruidos en el video, en el audio, perdón. Eso no es licenciable, está incluido siempre. Después de eso, en el círculo exterior que vemos aquí, el cliente empieza a definir lo que necesita. Necesita multiviewer, necesita que ese multiviewer tenga algunos monitoreos en su señal, es decir, que tenga algunas alarmas. Entonces lo licenciamos. Si no es necesario, se queda solamente el Ultrascape. Necesita una licencia de sincronía para HD, para Ultra HD. Necesitamos también sincronizar y cambiar la referencia del audio. Necesitamos una licencia para poder mezclar el audio o es suficiente solamente con embeber o desembeber. Nuestro cliente va a ocupar mezclador de producción en vivo, ya sea Acuity o Carbonite. Entonces, todo lo que está alrededor es lo que vamos a ir agregando a través del software, a través de licencias. Nuestro cliente necesita trabajar desde el inicio en 12G. Si no es necesario, esta licencia de UltraSpeed la agregamos en el momento que el cliente nos avise que va a cambiar de HD a 4K, se agrega. De esta manera no hacemos gastar a los clientes desde el inicio en cosas que probablemente nunca ocupen o que va a pasar mucho tiempo para ocupar. Entonces, ¿cómo hacemos más eficiente nuestra plataforma? ¿De qué se trata? Entonces, básicamente lo tenemos dividido en 7 rubros y comenzamos desde la instalación, donde vamos a necesitar muchos menos cables, ¿no? No es lo mismo cablear, por ejemplo, el multiviewer, estarlo cableando señal por señal de nuestra matriz a un distribuidor y luego del distribuidor a las entradas de PIP de ese multiviewer. Ahí ya estamos gastando por lo menos 2 cables más. Aquí ya la entrada, una vez que está dentro de nuestra plataforma Ultrix, ya tiene acceso a los multiviewers. Entonces, son menos cables. Es una instalación mucho más rápida, más eficiente porque es menos equipo. Entonces, nosotros como ingeniería, cuando tenemos que lidiar con un solo equipo, va a ser más rápido, va a ser una sola plataforma. Es un diseño más simple, una configuración más simple. Los licenciamientos se pueden adquirir en el momento necesario. Si sale una emergencia de un evento imprevisto donde voy a necesitar una licencia que no tenía instalada, se pueden contactar con nosotros y hacemos lo posible por instalarla lo más pronto posible y en ese momento queda activa esa licencia. Es de última tecnología esta plataforma. Como lo mostré en los primeros slides, ROS está enfocado a las necesidades de nuestros clientes y a lo que va viendo que les podemos ayudar y cómo pueden ocupar nuestras plataformas. Entonces, en ese aspecto, se enfoca en el 12G y en el CMT 2110, aunque
no está limitado a eso, ¿no? Ustedes irán viendo que la plataforma permite ir agregando más cosas y seguro en el futuro cercano verán, estén pendientes, verán que se van a ir agregando más cosas. Es un solo fabricante, no tengo que estar peleando con el fabricante del multiviewer, el de los embebedores, el de la tarjetería, sino que todo es con ROS, así que todo el soporte técnico siempre es solo un punto de contacto, aunque obviamente nosotros siempre estamos abiertos a integrarnos con cualquier marca que el cliente necesite integrar nuestra plataforma, siempre estamos abiertos a poder controlar otras marcas o que esas marcas controlen nuestra plataforma. No hay ningún problema. Siempre estamos con la información abierta para hacer los proyectos de nuestros clientes posibles. Y finalmente, y muy importante para ROS, es el medio ambiente. Este tipo de plataforma motiva un menor consumo de energía y también menor generación de calor y por supuesto menor utilización de espacios físicos en los racks. Entonces, lo que podríamos tener instalado en un sistema, en un rack completo, ahora es solamente una porción, como lo pueden ver en este ejemplo, es solamente una porción pequeña lo que se va a ocupar. Entonces, esto se traduce también en términos de consumo de energía en una mucho menor requerimiento de energía eléctrica y también de disipación de calor. Entonces, en este ejemplo, un rack tradicional que tiene un switcher de producción, inclusive aquí mismo es un switcher del mismo ROS, es importante mencionar que no estamos cerrados ni obligando a clientes a que vayan a la plataforma Ultrix. Los equipos de procesamiento tradicional también siguen estando disponibles y aquí en el ejemplo vemos ese switcher de producción, tarjetería, multiviewers, los gateway, etcétera, la misma matriz core, cómo ocupan un rack completo y acá en nuestra plataforma ya con la hiperconvergencia básicamente estamos ocupando 7 unidades de rack contra todo un rack completo con por lo menos las mismas funcionalidades y características o en la mayoría de las veces con mejores prestaciones que un rack completo. Entonces, a una gran escala, esto está diseñado para crecer. Si yo comienzo con un solo Ultrix, la idea es que los clientes vayan creciendo, vayan agregando licencias, pero no solo software, sino también hardware como lo vayan necesitando. Si necesito más entradas o más salidas, puedo ir agregando y esto se convierte entonces en un sistema distribuido o de múltiples frames y ahí puedo entonces empezar a hablar del blocking o no blocking, ¿no? Puedo hacer interconexiones y todas las combinaciones de las que he hablado. Y aquí aparece uno de los términos que comentamos al principio, que es el top of the rack, y básicamente se trata de distribuir nuestra arquitectura, hacer estudios y cuartos de control completamente independientes, pero al mismo tiempo interconectados con otros estudios o otros cuartos de control. Entonces, cuando hablamos de estas arquitecturas distribuidas, la escalabilidad quiere decir que crezcamos a nuestro propio ritmo, ¿no? Que no tengamos que preocuparnos que nos vayamos a quedar cortos por haber adquirido una matriz pequeña, sino que yo puedo ir agregando más dispositivos hiperconvergentes, en este caso nuestra plataforma Ultrix. Algo muy importante es la integración multisitio. No importa que yo esté separado por 1 metro entre cabinas o por 1 kilómetro. Si yo tengo la posibilidad de interconectar por fibra, por internet o por cualquier recurso que ya tenga la televisora, no importa que la distancia. Esa es la importancia de tener sistemas autocontenidos o top of the rack, que sean independientes, pero al mismo tiempo puede interactuar con ellos. Cuando construimos nuestras arquitecturas distribuidas, también lo que estamos haciendo es distribuir el riesgo. Entonces, si por alguna razón tenemos problemas con uno de esos rack, pues siempre podemos tener otro rack ahí disponible para hacer el backup y distribuir ese riesgo. Y lo más importante es hacer la transición al ritmo de cada cliente, al ritmo de cada proyecto, ¿no? Podemos ir moviendo de a poco, puedo comenzar con SDI,
ir probando la tecnología, irnos acostumbrando al funcionamiento y después ir reemplazando tarjetas o ir agregando tarjetas a lo mejor en IP. Este es un ejemplo de una arquitectura distribuida de un top of the rack. Cada uno de estos racks que estamos representando en este dibujo, lo que dice cuarto de control de producción A, B, C y D, estudio, estudio B, C y master control, representa un rack por sí solo. Quiere decir que puede funcionar independientemente. El PCR del estudio A, yo lo puedo echar a andar a trabajar con su switch de producción, con su procesamiento de audio, sus multiviewers, todo lo necesario, solamente con un Ultrix, trabajar, hacer una grabación ahí, y en el momento que tenga que mandar mi programa al Master Control, pues utilizo uno de los timelines y entonces me comunico al Master Control. Entonces, repetimos, es fácil instalación, configuraciones múltiples, escalable, lo más importante, una sola plataforma para trabajar. En este ejemplo, 7 racks diferentes, 7 soluciones, 7 espacios físicamente separados diferentes en una sola plataforma compartiendo señales de video y audio. Entonces, esto es como se vería los equipos, es el mismo ejemplo. Aquí ya los vemos con las fotos de los equipos, y lo más importante es que aquí como core estamos poniendo un switch de red de 25 gigas como un core, es decir, como el centro donde se van a concentrar y compartir todas las señales. Es ahí donde van a llegar nuestros timelines. Entonces, cada rack en este ejemplo se está conectando a través de IP 2110 a ese switch, y a través de esa conexión comparten las señales entre ellos. Pero no necesariamente para clientes que no quieren trabajar o que están yendo de a poco con el 2110, podemos cambiar ese core por un Ultrix también, es decir, por una plataforma Ultrix, y en vez de trabajar con 2110, puedo trabajar con fibra, o si la distancia nos lo permite, también podemos trabajar inclusive con SDI. Entonces hay múltiples maneras. Este es el mismo ejemplo ya con los espacios físicos, donde está el control de producción A, el B, el estudio. Recuerden que en el estudio pues siempre necesitamos nuestras cajas de conexión, pues esa caja de conexión puede ser también una plataforma Ultrix, puede ser un hardware pequeño de 2 unidades o de 5 de Ultrix para interconectarnos con la cabina de producción. Entonces ahí en el centro también aparece ese switcher de red, o bien lo puedo cambiar por un Ultrix para comunicarme por fibra o por SDI. Entonces depende lo que queramos hacer, y aquí tenemos que planear muy bien nuestro proyecto para saber si voy a ocupar el switcher de red o mi matriz Ultrix, mi plataforma Ultrix, o bien inclusive una combinación de ambas. Entonces, una de las preguntas es ¿cómo puedo incluir un sistema hiperconvergente si ya tengo un enrutador core, ya tengo un enrutador central? En mi televisora ya existe, ahí en mi central de video o en mi máster o en mi cabina de producción ya existe ese router. Bueno, la respuesta más sencilla es que comencemos a pensar en términos de plataforma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesitamos? Para comenzar un proyecto, pues tendremos una necesidad. ¿Qué necesito? Un switcher, un multiviewer, la distribución, o necesito todo esto. Entonces, si primero necesito un switcher, pues a lo mejor puedo agregar solamente el Ultrix con una tarjeta CDP de un switcher. Y en el futuro le puedo ir agregando el demás procesamiento y después agregar otra plataforma, otro hardware de Ultrix para tener mi distribución compartida, ¿no? De la producción, perdón, mi producción distribuida. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en términos de plataforma, ir agregando para llegar después a un sistema ya más completo, ¿no? Entonces, es aquí donde convergen todas nuestras soluciones, todos nuestros productos, y donde tenemos un proyecto ya más grande, ¿no? Hiperconvergente con una sola solución.
Entonces, ¿qué es lo que ganamos con una sola plataforma? ¿Por qué funciona esto? Bueno, podemos tener el monitoreo local. No necesariamente tenemos que monitorear todas las entradas, todas las salidas de una plataforma como Ultrix, sino solamente lo que necesitemos. Es decir, en la cabina, en el ejemplo que vimos, en la cabina A, solamente voy a monitorear lo que estoy utilizando en producción, más a lo mejor mi regreso de máster y el regreso de una otra cabina. No necesito ver todo. Sin embargo, esto es tan flexible que en el momento que yo tenga que compartir otros recursos, yo los puedo jalar o los puedo monitorear a donde sea necesario. Es decir, un ejemplo, si me falla el CG de mi cabina A, yo puedo enrutar el CG de mi cabina B de manera muy sencilla y entonces ahí ya estoy compartiendo mis recursos entre esos cuartos de control. Flexibilidad a través de las líneas de interconexión o timelines. Entonces, yo puedo tener mucha flexibilidad. Aquí necesito preguntarme, bueno, si agrego un par de líneas más, ¿eso va a abrir mi capacidad para transferir recursos o voy a tener más flexibilidad, voy a expandir? Bueno, entonces ahí comenzamos a hacernos nosotros las preguntas y nosotros en ROS les ayudamos a responderlas para que tengan un proyecto, una implementación exitosa, ¿no? Algo importante es aquí dimensionar para el uso, ¿no? O sea, ¿qué uso le voy a dar a mi cabina de control o a mi máster, etcétera? ¿De qué tamaño es? Tenemos que estar bien conscientes que no siempre podemos manejar todo desde un punto. Aunque estamos hablando de una tecnología hiperconvergente, también existen riesgos, ¿no? Entonces, aquí podemos pensar en distribuir también nuestros controles y tener muy en cuenta que las cabinas pequeñas son para producciones pequeñas. Entonces, a veces nos pasa como usuarios que queremos hacer una gran producción en una cabina que no tiene los recursos suficientes. Entonces, ahí es donde dimensionamos esas cabinas y donde la flexibilidad de esa cabina pequeña y una cabina mayor nos va a permitir compartir los recursos. Entonces, es ahí donde tenemos que dimensionar muy bien la interconexión de esas dos cabinas. Usar la cabina mediana para producciones medianas y la cabina grande para producciones grandes, pero en el momento que yo requiera juntarlas, que tenga la posibilidad de hacerlo a través de mis interconexiones. Software defined, es decir, el licenciamiento y todas las nuevas soluciones, actualizaciones que va a ir adquiriendo mi plataforma. Es decir, si yo adquiero un Ultrix que solamente lo quiero como matriz, pero yo sé que ROS va a ir desarrollando y que todo el tiempo está desarrollando nuevas funcionalidades y en el momento que salga una funcionalidad o que ya esté disponible, por ejemplo, la mezcladora de audio, yo me pongo en contacto con ROS y en muy poco tiempo ya tengo disponible. Entonces, lo que les comentaba hace rato, en imprevistos, el software siempre funciona muy bien porque puedo instalar, inclusive tenemos clientes ya usando esta plataforma que han decidido mover licencias de un hardware a otro hardware. Ejemplo, un multiviewer que ocupó para una temporada de una producción que duró 6 meses, pero terminó esa temporada y ahora lo necesita en el hardware, en el Ultrix de otro estudio. Tenemos la facilidad de mover el número de licencia de un hardware a otro y entonces no obligamos nunca al cliente a adquirir 2 licencias para 2 hardwares diferentes, sino que las ocupa en diferentes momentos en diferentes hardware. Y bueno, algo muy importante de lo que se trata la hiperconvergencia es maximizar lo que funciona. Si ya sabemos que el SDI nos funciona muy bien y que el SEMTI a lo mejor no es lo que nos va a funcionar de manera más inmediata. ¿Por qué? Porque el SEMTI implica tener una infraestructura más grande en cuanto a redes, implica tener switches de red más poderosos, implica cambiar cableado, implica muchas cosas. Entonces, pues ocupemos lo que ya sabemos que nos funciona muy bien en SDI. Pero si voy a hacer una instalación nueva y ya sé que voy a tener temas de distancia y quiero ocupar 21Ds, bueno, también lo podemos ocupar ahí porque sabemos que funciona bien. Entonces, ¿esto qué queremos decir? Si el resultado final va a ser el mismo, pues hagámoslo de la forma más eficiente.
Entonces, no es necesario que yo compre una plataforma Ultrix llena de tarjetas 2110 si solo voy a ocupar 2 líneas para intercomunicarme entre estudios, ¿no? En un futuro, si eso llegara a ser necesario, pues entonces ya podría quitar mis tarjetas SDI y poner una SEMTI 2110. Entonces aquí también hay que maximizar lo que funciona, no hay que dejarnos ir también solo por las tendencias de la industria, sino más bien tenemos que tomar en cuenta lo que nosotros necesitamos en nuestro proyecto. Este cuadro es un resumen de todo lo que puede hacer el Ultrix, desde el ruteo 12G, el gearboxing, el clean quiet, el frame sync, el audio, los switches de producción, tener conversiones, etcétera. Y estoy seguro que la siguiente vez que veamos esta presentación, vamos a ver varios cuadros más aquí, varias funciones más. Estén pendientes sobre todo en la NAP para ver las nuevas funcionalidades de esta plataforma Ultrix. Este es un cuadro en resumen. Lo voy a dejar un minutito para si alguien quiere tomarle alguna foto o algo. Nos funciona bastante para saber seleccionar qué tamaño de plataforma hiperconvergente necesito en mi proyecto. Entonces, comenzamos con el FR1 y el FR2, que es de 36 por 36 o 72 por 72, y llegamos hasta 288 por 288. Ojo, eso es en una solo hardware, en un solo Ultrix. No quiere decir que nuestro sistema máximo alcance el 288 por 288. Yo puedo llegar hasta el número que requiera. Si necesito 1000 por 1000, 1500 por 1500, podemos hacerlo porque recuerden, esto es una plataforma distribuida. Yo puedo tener 2 FR12s, 3 FR12s combinados con un FR2 y un FR5. Puedo tener 10 FR2 combinados con un FR5 y un FR1. Cualquier combinación que se adapte a nuestro proyecto, la podemos combinar. Es una misma plataforma. Si yo ya manejo un FR1, como operador voy a ser capaz de manejar un FR12. Simplemente tengo más entradas, más salidas, alguna funcionalidad por ahí extra que me permite ese hardware más grande. Obviamente es más poderoso el FR12. Algún software por ahí que me permita correrlo dentro de este hardware, pues a lo mejor será una funcionalidad diferente al FR1, pero la ideología, la forma de trabajo es exactamente la misma. Y bueno, para cerrar, la pregunta del millón y que en todos los proyectos nos encontramos, ¿no? Y lo entendemos perfectamente. Todos nuestros clientes cuando empiezan a conocer la plataforma hiperconvergente Ultrix, pues siempre llegamos al punto donde nos preguntan, bueno, ¿cómo puedo yo tener confianza en un solo hardware, ¿no? En una sola plataforma. ¿Cómo puedo confiar todo mi sistema, toda mi televisora en tu plataforma Ultrix, ¿no? Bueno, pues la respuesta más sencilla y con la que todos debemos estar más tranquilos es, pues no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, no tienes que confiar todo tu sistema en nuestra plataforma. Si tú lo que necesitas como cliente es un switcher de producción, utiliza nuestra plataforma como switcher de producción. Si nuestro cliente necesita un gateway de 2110 a SDI, pues utiliza nuestra plataforma como un gateway solamente. Si necesitas conversión y un multiviewer, utiliza nuestro Ultrix solamente como conversión y como multiviewer. En el momento que nuestros clientes tengan la confianza de ir más allá y tener una matriz core completa en la plataforma, bueno, podemos ir agregando más hardware, más Ultrix, y podemos ir haciendo nuestra producción distribuida hasta llegar el momento en que entonces sí, todo el sistema está en una sola plataforma, pero ahí viene lo importante. Es una plataforma más no un solo hardware. Yo, al hablar de una plataforma distribuida de Ultrix, puedo estar hablando de 15 diferentes hardware, de 20, de 2 o de uno solo. Entonces, ahí es donde tenemos que distribuir nuestros riesgos. En resumen, no tienen que confiar de entrada en nuestra plataforma, sino pueden ir agarrando confianza conforme a lo vayan necesitando, a las funcionalidades que vayan necesitando. Nosotros somos felices si quieren desde el principio poner una sola plataforma en Ultrix,
también los ayudamos a hacer el cambio de un core a una sola plataforma. Y ya para finalizar, para presentarles solamente el miembro que se agregó más recientemente a la familia de Ultrix, que es el FR12, y es básicamente un monstruo de hardware, ¿no? Entonces, misma filosofía, podemos combinar diferentes tarjetas, pero ahora ya tenemos una pantalla corriendo el dashboard o nuestra interfaz de usuario de control enfrente de este hardware, ya tenemos acceso ahí. Y lo más importante, estén pendientes porque esta plataforma tiene un montón de poder todavía de procesamiento, es decir, que no está full, que vamos a ir viendo nuevas implementaciones, sobre todo en FR12, y van a ver que muchas van a ser sorpresas. Entonces, no sé, muchas gracias por su atención. Richard, no sé las preguntas, si tengamos algunas por ahí. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu presentación el día de hoy. Sí tenemos un par de preguntas y le recordamos a todos los que nos acompañan que vamos a iniciar con la sesión de preguntas y pueden ir dejándonos todas sus dudas. Tenemos una primera pregunta, Jorge. Sí. ¿Algún plan para incluir flujos NDI en el ecosistema? Bueno, por el momento, ahí estoy viendo la pregunta de Daniel. Por el momento, Daniel, en el roadmap de Ultrix hay muchas cosas con NDI, no solamente en Ultrix, sino en ROS. Sin embargo, no hay algo ahorita que te pueda decir si en un mes vas a tener NDI en Ultrix, o en 2 meses, o en un año. No, no lo sabemos. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta lo que estuvimos hablando durante esta hora de presentación. La plataforma es muy poderosa, ¿no? La plataforma hiperconvergente de Ultrix está sobrada en cuanto a hardware se refiere. Regreso al ejemplo de la telefonía de los smartphones. En algún momento seguramente tendremos disponible el software para poder tener algo en NDI sobre la red. Por el momento no hay nada que yo te pueda asegurar que lo vas a tener pronto, pero seguramente en algún momento lo veremos, ¿no? Tenemos otra pregunta también de Daniel. Para flujos de audio, ¿cuál es la recomendación? Sí, en flujos de audio, por ahora esta plataforma de forma nativa, tenemos interconexión en MADI. Entonces, básicamente el audio podemos ingresarlo y sacarlo nativo en MADI, pero también podemos aprovecharnos de embeber y desembeber. Si queremos ocupar cosas como Dante o algún otro tipo de audio que es muy común encontrarlo en nuestros proyectos, bueno, tendríamos que usar en este momento un conversor externo, o bien en ROS también tenemos una solución que se llama IGI, que nos permite interactuar en redes AES-67, que es lo más común en nuestros proyectos, ¿no? Es la recomendación de ROS, es traer el audio sobre esas redes AES-67 o sobre MADI directamente. Tenemos muchos clientes que ocupan consolas ya mezcladoras de audio como las Yamaha o las Midas, las Alien and Hit, que tienen tarjetas con entradas y salidas, tienen slots MADI. Entonces, lo ideal es que no tengamos conversión y vayamos directo, pero si es necesario, podemos trabajar también con el controlador de Dante. La única diferencia es que, bueno, al pasar por el controlador de Dante, pues ya tenemos una matriz más que controlar de audio, la matriz interna de Ultrix más la matriz de Dante. Entonces ahí se pueden complicar más las cosas si no tenemos el cuidado suficiente, porque yo estaría ruteando desde dos puntos diferentes. Entonces se puede complicar. Lo ideal sería que trabajara sobre una AE67, una red de AE67, y trabajar ahí. Nos pregunta Marcos Sánchez. Sí. Para temas SRT, ¿también se adquiere por licencia? Para SRT, por el momento no hay una conexión directa hacia la plataforma de Ultrix. Tendríamos que trabajar con un equipo también de ROS. Tenemos un gateway SRT, perdón.
Básicamente es un servidor de una unidad de rack donde nosotros ahí recibimos los SRTs y los pasamos a SDI para interconectarnos. Por el momento es la forma en que lo hacemos, pero les repito, tenemos que estar muy pendientes de la plataforma Ultrix porque también en cualquier momento puede estar ya integrado directamente. Entonces, en el momento que se integre SRT, no sé cuándo, y si llega a pasar, seguramente sí será una licencia, Marco. En este momento tienes que ocupar un hardware externo, pero en el momento que esperemos sea pronto se integre, será seguramente una licencia y una tarjeta para poder entrar y salir en SRT. Bueno, Jorge, no tenemos más preguntas por el momento. Muy bien. Entonces, simplemente podrías dejarnos tus datos por si alguien tiene alguna duda adicional que puedan Sí, escribirte directamente. olvidé poner un slide con los datos, pero mi correo es jorge.mata@rosvideo.com. Entonces, ahí lo voy a poner ahí en el chat de la plataforma. jorge.mata@rosvideo. Y en lo que le pongo ya nada más para cerrar, Richard, me gustaría mostrarles rápidamente cómo ustedes como usuarios, como clientes de ROS, pueden checar nuestra plataforma a través de la página. Entonces, un segundito para mostrarles eso y cerrar la charla de hoy, Richard. Claro que sí, no hay problema. Entonces, miren, aquí en la página de ROS, cuando ustedes entran van a ver los diferentes menús y vamos a productos. Van a encontrar bajo infraestructura sistemas de ruteo. Ahí vamos a ir a Ultrix. Y dentro de las opciones de la página de Ultrix van a ver esta herramienta que es de configuración Config Tool. Cuando entramos, aquí voy a poder tener la opción de configurar un sistema. Esta herramienta es bastante útil para nuestros clientes, nuestros socios de negocios, para que puedan ver las licencias y lo que pueden hacer en una plataforma como Ultrix. Si yo le doy aquí crear Ultrix, puedo seleccionar cualquiera de los 4 tamaños de Ultrix. Por ejemplo, si selecciono el FR5, me van a dar las opciones de las tarjetas. Entonces yo puedo ir agregando aquí 3, 4, las tarjetas que sean necesarias en HD, BNC, los SFPs, en IP, si necesito un switcher de producción, y puedo ver cómo la página me coloca ahí, cómo se vería mi sistema ya con esas tarjetas. Y después puedo ir viendo todo el licenciamiento. Si necesito soporte para 12G, si necesito FrameSim, voy agregando aquí. De tal manera que al final, cuando le doy aquí continuar, voy agregando accesorios, paneles de control, etcétera. Inclusive hasta servicios para instalar mi plataforma Ultrix. Algunas opciones como un sistema de Tally también las podemos agregar. Los servicios. Y finalmente aquí me va a dar la opción para darle un nombre y mandarlo a fábrica, a la gente en ROS, ¿no? Para que podamos cotizarte. Y aquí tenemos un resumen del tamaño de la matriz que acabamos de configurar y de las partes de las que consta esa matriz. Entonces, ocupen esa herramienta, está muy buena para que ustedes empiecen a familiarizar con la plataforma de Ultrix. Entonces, les dejo acá finalmente mi correo, RosVideo, y con eso finalizamos, Richard, si no hay más preguntas. No, Jorge, no tenemos más preguntas. Pues ahí ya están tus datos de contacto. Simplemente agradecerte por haber aceptado esta invitación el día de hoy de la revista TVideo para este webinar, y a todos los que nos acompañaron también. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias por el espacio, Richard. Un saludo a todos.
Los invitamos a estar atentos a nuevos webinars que realice la revista TV y Video. Hasta entonces.